Am, entonces, capítulo 10 del libro de Josué. Hemos llegado aquí a este capítulo donde encontramos quizá es uno de los milagros, si no es el milagro más grande o más impresionante de todo el libro de Josué. Es, de hecho, también el último de los milagros registrados en el libro de Josué. Y por milagros quiero decir milagros en el tema de fenómenos sobrenaturales. Encontramos algo muy interesante. Si has leído este capítulo antes en tu tiempo personal, si has leído o estudiado el libro de Josué, sabes que este es uno de esos pasajes pues, que sobrepasa a veces lo que nosotros llegamos a entender, ¿no? Es increíble. Pero en él también encontramos cosas muy importantes para nosotros, porque llegamos al punto en la historia de la conquista de la tierra de Canaán, donde la parte central, el centro de la tierra ya ha sido conquistado. Y me refiero a la tierra prometida. Lo que hace que ahora Israel tiene posesión de esta parte estratégica de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, porque haría más fácil la conquista del resto del territorio. Como vamos a ver ahora, se van a encontrar con la conquista sur de la tierra, y luego hacia el final del libro vamos a ver la conquista del norte de la tierra. Entonces estamos en un punto crítico en la historia, pero también es un punto crítico no solamente en relación a la tierra de Canaán, sino en relación a una ciudad en específico. Y es que hoy vamos a ver cómo la tierra o la ciudad de Jerusalén pasa de control cananeo a control israelí, ¿no? Y eso sería importantísimo porque, como sabes, la ciudad de Jerusalén es sumamente importante en no solamente la historia, sino también en el futuro, y tiene relación con nosotros como creyentes, y quiero hablarte de eso en un momento más. Pero el título de nuestro estudio el día de hoy, en el capítulo 10, es Un día muy largo. Un día muy largo. ¿Alguna vez has tenido días que, a pesar de que sabes que todos tienen 24 horas, se sienten un poco más largos de lo normal? Tú sabes, esos días donde hay tantas cosas que hacer y hay tantas tareas por cumplir y hay tantas cosas, y quizás estamos hablando del trabajo o los estudios o la familia o qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Y a veces nos sentimos cansados, exhaustos, y a veces sentimos que no tenemos fuerza y no sabemos cómo vamos a hacer para terminar el curso y cómo vamos a hacer para llegar a cumplir con el proyecto en el trabajo y cómo vamos a hacer. Hay un montón de cosas que hacen que los días se sientan más largos de lo normal. También es cierto que hay días que se sienten más cortos de lo normal, ¿no? Es como, ya, se acabó el día tan rápido, ¿no? Y entonces, lo cierto es que muchas veces, pues, tenemos a veces la mala idea, ¿no? La errónea idea de que esta vida abundante que Cristo nos promete es una vida fácil. Y lo cierto es que jamás Cristo nos promete una vida fácil. De hecho, el camino que Jesús usa esta palabra de una forma alegórica para hablar de este camino que es la vida. Hay dos caminos, dijo Jesús, ¿no? Uno es amplio y hay muchos que están en él, pero lleva a la destrucción. Y hay otro camino que es más angosto, hay pocos allí, pero lleva a la vida, ¿no? Y ciertamente esta vida cristiana hemos a veces pensado que significa una vida fácil, sin problemas, sin pruebas, sin dificultades, sin necesidad, sin sufrimiento, y no hay nada más lejos de lo real. Porque esta vida cristiana, a pesar de que somos hijos de Dios y a pesar de que Él es por nosotros y no contra nosotros, y estamos nosotros caminando con Él, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por pruebas, por necesidad, por cierto grado de sufrimiento, pero eso no quiere decir que Dios no está con nosotros o que no tiene un plan dentro de esas cosas para nosotros. Y el ejemplo es el pueblo de Israel. La tierra de Canaán no solamente es una tierra prometida, sino que también es un tipo, es una sombra de algo para nosotros, y es la imagen de lo que significa la vida plena en Cristo Jesús, lo que significa vivir en Jesús, esa vida abundante que Él nos promete, la vida cristiana aquí en la tierra. Y como nos damos cuenta, ahí en la tierra prometida hay enemigos, hay batallas que pelear, hay cosas con las que lidiar. Tú te das cuenta que aunque Dios les había dicho, esta tierra les pertenece a ustedes, hablando de Israel, ellos todavía tenían que ir a pelear.
En el capítulo 1 encontramos a Dios diciéndole a Josué: todo lugar sobre el cual la planta de tu pie pisares será tuyo. Y sin embargo encontramos en el resto del capítulo que Josué tenía que tomar esos pasos y tenía que pelear esas batallas y pasar por las dificultades y lidiar con los problemas y enfrentar las vicisitudes que podría encontrarse ahí en la tierra prometida, y habrían muchas de ellas. Y así es la vida cristiana. Es una vida llena, plena, abundante, donde hay una promesa, donde hay satisfacción, donde hay verdadero placer. Pero la cosa es que no es fácil, pues. No es fácil, ¿no? Y eso no quiere decir que no vamos a tener días que a veces se nos hacen muy largos, hasta interminables. Pero vamos a ver de qué se trata este capítulo. Bueno, versículo 1 dice: cuando Adoni-Sedec, el rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo pues este rey gran temor, porque Gabaón era una ciudad, una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. ¿Okay? Entonces lo que nos estaba comenzando a contar el capítulo es que este rey de la ciudad de Jerusalén había escuchado lo que había sucedido con Jericó y con la ciudad de Ai, ¿no? ¿Y qué había pasado? Que Dios les había dado la victoria al pueblo de Israel, que los muros de Jericó se derrumbaron de una forma milagrosa, que ellos tuvieron victoria sobre ellos. Luego escuchó sobre Ai, una ciudad más pequeña que Jericó y más pequeña que la mayoría de las ciudades por ahí, pero que ellos les ganaron la primera vez y murieron 36 soldados del ejército de Israel, que dicho sea de paso es la única pérdida humana dentro de toda la conquista en el libro de Josué, en batalla. Y luego la segunda vez fueron otra vez a pelear con la dirección del Señor, y esta vez sí les ganaron y esta vez tuvieron victoria. Y también habían pues tenido una completa victoria sobre su rey, sobre el rey de Ai, sobre el rey de Jericó. Y ahora llegamos a otro rey, el rey de Jerusalén, se llama Adoni-Sedec. Y tienes que entender que este rey y los habitantes de Jerusalén en ese tiempo eran cananitas, o cananeos, como quieras llamarlo, cananitas, no eran de Canaán. Entonces Adoni-Sedec es un rey interesante porque es la primera vez que se menciona en la Biblia, en el libro de Josué, el nombre de la ciudad de Jerusalén con ese nombre. Jerusalén antes se ha mostrado en la Biblia, pero con el nombre, por ejemplo, de Jebús, la ciudad de Jebús. Cuando leas en la Biblia la ciudad de Jebús, es la misma que la ciudad de Jerusalén. Ahora, por primera vez, encontramos el nombre Jerusalén, que significa literalmente, me encanta estudiar los significados y no siempre hay un gran significado detrás de un nombre o una ciudad, pero en varias ocasiones en la Biblia sí los hay. Es el caso de Jerusalén, por ejemplo. Jerusalén significa la ciudad de paz. La palabra en hebreo para paz es la palabra shalom, y ahí viene la palabra, la ciudad Yerushalayim, que es la ciudad de paz. Jerusalén es la ciudad de paz, y ahora el rey de esta ciudad se llama Adoni-Sedec. Y es interesante porque hay dos palabras hebreas también aquí que dan a luz a este nombre, y es Adonai, que significa Señor, y Sedec, que significa justicia. Entonces Adoni-Sedec es el Señor de justicia, que es el rey de la ciudad de paz. Entonces es curioso porque suena bien cristianote, ¿no? Suena bien así, espiritualón, o sea, el Señor de justicia, el rey de la ciudad de paz. Pero cuando nos damos cuenta es un cananita, es un pagano, odia a Dios y a su pueblo. Y no es un rey de justicia, es un impostor. Lo cual es interesante porque en el libro de Josué hay varios paralelos con el libro de Apocalipsis, si te has dado cuenta, ¿no? En el libro de Josué hablábamos de dos espías que son enviados para chequear la tierra y traer consejo para Josué. En el libro de Apocalipsis vemos a dos profetas en el tiempo de la gran tribulación, hablando con el pueblo de Israel también y compartiéndoles el evangelio y siendo testigos de Jesús, de Dios, ahí en el tiempo de la gran tribulación. Encontramos que en el libro de Apocalipsis se nos cuenta acerca de un hombre cuyo título es el Anticristo,
que es un impostor, es no solamente aquel que está en contra de Cristo, sino que es el que está en vez de Cristo. Es lo que significa esa palabra anticristo, no solamente en contra, sino en vez de. Un impostor, uno falso, un Cristo falso. Y es quien es la persona del anticristo en el libro de Apocalipsis. Es un hombre que engaña al pueblo de Israel para que crean en él y le adoren como su Mesías, pero al final es quien se voltea en contra de ellos y los persigue y los busca matar durante el tiempo de la gran tribulación. En el libro de Josué, sin embargo, tenemos a un Adonisedec que se hace llamar un señor de justicia sobre la ciudad de la paz. Pero es una justicia falsa, no es la justicia de Dios. Es muy interesante lo que está sucediendo geopolíticamente en el capítulo 10. Lo que ha pasado es que la ciudad de Gabaón ha hecho una alianza con Israel. Lo vimos en el capítulo anterior. Ellos se dieron cuenta que no podían pelear contra Israel y tener victoria porque mira todo lo que Dios está de su lado, no vamos a pelear contra Dios, y son astutos los de Gabaón. Dicen, bueno, vamos a hacer una alianza, vamos a mandar una comitiva de actores para hacerles creer un cuento y hagan una alianza con nosotros para que no nos maten. Y funciona. Van, hablan con Josué, con los líderes, les cuentan el cuentazo de que eran de lejos y eran embajadores y su pan estaba lleno de hongos y su vino todo así roto y sus pantalones así rotos y se la creyeron y hicieron una alianza con ellos. 3 días después se dan cuenta de todo. Si hubieran esperado 3 días y orado y consultado con el Señor, se hubieran dado cuenta antes, pero no. Dios, sin embargo, va a usar esta astucia de los de Gabaón para hacer una alianza con ellos. Y a través de la historia, los gabaonitas se convierten en los siervos de la casa de Dios. Cuando leemos los libros de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Crónicas, Reyes, encontramos que a través de las generaciones, los gabaonitas se convirtieron en aquellos que traían la leña para el sacrificio y el agua para el templo. Eran siervos en la casa de Dios, estos gabaonitas, por generaciones. Incluso en el tiempo de Salomón, cuando se construye el templo, ahí estaban los gabaonitas. En el tiempo de Nehemías, cuando reconstruyeron el muro de la ciudad de Jerusalén, ahí estaban los gabaonitas, reconstruyendo mano a mano con los judíos, ahí el muro de la ciudad. ¿Te das cuenta? Entonces Dios usa este capítulo para proveer para su casa siervos y lo hace a través de un pacto que Josué había dado. Él había dado su palabra para que los gabaonitas no mueran. Los había perdonado la muerte y los había posicionado en el servicio. Y hemos dicho la semana pasada que nosotros somos como los de gabaonitas. Somos un montón de pecadores, estafadores, actores que le hacemos creer a la gente y a Dios que todo está bien cuando en realidad necesitábamos ser perdonados. Y cuando hemos venido nos hemos dado cuenta que no fue la palabra de Josué, pero la de Jesús que nos perdonó la muerte y nos posiciona en el servicio, ¿no? Fue ese pacto que estaba proclamado sobre las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no? Es Jesús. Entonces, eso es lo que ha pasado con Gabaón. Ahora son siervos de Israel. Ahora, esto es un problema para el rey de Jerusalén, Adonisedec. Dice, tuvo gran temor, el versículo 2, porque Gabaón era una ciudad como una de las ciudades reales y mayor que hay, y que todos sus hombres eran fuertes, lo que quiere decir que no era poca cosa que los de Gabaón hubieran hecho una alianza con Israel. Era una ciudad prominente. Entonces, ¿qué pasa con Adonisedec? Dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque esto va a menoscabar su autoridad en el área. Ahora tiene un aliado menos. Ahora le está dando fuerzas a Israel para que peleen en contra de ellos. Y esto es un problema para él. ¿Qué va a hacer Adonisedec? Va a hablar con otros 4 reyes en el área de otras ciudades. Cuando digo reyes, tienes que pensar en esos días era más como un alcalde. No es como el rey de un imperio, era una ciudad y tenía su rey, era como un alcalde. Entonces va a hablar con estos reyes de las ciudades aledañas, 4 específicamente, para que ellos puedan mandar a sus soldados junto con los de él para pelear contra Gabaón.
y hacer de los gabaonitas un ejemplo y un escarmiento para el resto. Decirle, si tú haces alianza con Israel, eso es lo que te va a pasar. Y exactamente eso es lo que quieren hacer. Mira el versículo 3. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, o a Joham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, estos 4 reyes le dicen, subid a mí y ayudadme y combatamos Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Entonces ahora viene Adonisedec y dice, vamos a hacerle la guerra a Gabaón por ser traidores y para que el resto se dé cuenta de lo que no deben hacer, ¿no? Y ahora van a pelear entre ellos, ¿no? Y van a hacer la guerra a los de Gabaón. Y es curioso porque cuando el enemigo ve que estás sometido al verdadero rey, cuando el enemigo ve que tú estás caminando ahora en obediencia a Dios, que antes eras uno de ellos, pero ahora estás sirviendo en la casa de Dios, ahora estás ahí, has sido perdonado de la muerte y estás sirviendo en la casa de Dios. Cuando el enemigo ve eso, ve tu pasión para caminar con Jesús y cómo has entendido el mensaje del evangelio y estás caminando en ello, y el enemigo trae oposición y resistencia para ti, así como sucede ahí con Gabaón. Bueno, lo que pasa es que el Nuevo Testamento nos dice que hay un conflicto, pues, ahora que somos cristianos. Y no es el conflicto entre nosotros. La Biblia dice que hay un conflicto, una guerra espiritual. Tú sabes que el Nuevo Testamento está lleno de un lenguaje de guerra para la vida cristiana. Habla del día malo, habla de que tenemos que estar firmes, habla de que tenemos una armadura que ponernos, hay un lenguaje de guerra en el Nuevo Testamento y sin embargo parece siempre sorprendernos cuando nos la encontramos, ¿no? Cuando en la vida cristiana encontramos esa guerra espiritual, esa oposición, estamos caminando con Jesús, estamos leyendo su palabra, estamos tratando de aplicarla a nuestra vida y viene la oposición a nuestra vida, de pronto nos parece siempre sorprender. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué ahora que soy cristiano, mis amigos con los que antes no, me emborrachaba y vomitaba hasta el cerebro en la mañana siguiente con ellos y ahora ¿por qué no me quieren pasar la voz para salir con ellos y no quieren, o sea, ¿por qué nos sorprendemos cuando sucede esto? O no solamente eso, sino literalmente resistencia espiritual, oposición, guerra espiritual. De pronto, no sé, cosas suceden, ¿no? Cuando comenzamos a caminar en serio con el Señor y hay prueba y hay oposición y hay guerra. Bueno, son esos 5 reyes del área que están diciendo, no, vamos a enseñarle que se ha equivocado. Se ha equivocado al hacer un pacto con Jesús. Se ha equivocado al tratar de obedecerle y caminar con Él. No. Tenemos que enseñarle para que el resto se dé cuenta de lo ridículo que es que Él vaya a la iglesia un día que es la final del mundial. Vamos a hacerle escarnio, ¿no? Sí, no debería sorprendernos. No debería sorprendernos. Entonces, Adonisedec hace una confederación con estos 4 otros reyes y van a pelear contra Gabaón. Ahora, para mí es curioso que es la primera vez que encontramos el nombre de los reyes de Canaán, de las ciudades contra las cuales Israel pelearía, porque no es la primera vez que hemos encontrado ciudades de Canaán. Hemos hablado de Jericó, hemos hablado de Ai, y no hemos conocido los nombres de sus reyes, no nos han sido mencionados. Pero aquí sí. ¿Y qué si hay una razón detrás de eso? ¿Por qué deliberadamente ahora la Biblia nos da los nombres de estos 5 reyes cuando antes no parecía ser importante? Bueno, es que sí, creo que hay una enseñanza y una aplicación para nosotros en esos nombres y esas ciudades. Porque así como Adonisedec significa Señor de justicia y Jerusalén es la ciudad de la paz, así creo que hay una enseñanza para nosotros en esos otros 4. Y quiero contarte de ello, pero primero tenemos que observar algo acerca de este Adonisedec. Adonisedec, bueno, es una falsa justicia, ¿no? Y es el rey de una falsa justicia sobre la ciudad de paz. ¿Cuál es la enseñanza ahí? ¿Cuál es la lección allí? ¿Cuál es el significado para nosotros allí? Y es que la Biblia nos dice que hay 2 tipos de justicia. Hay 2 tipos de justicia. Una justicia que es la justicia de Dios
y otra que es la justicia del hombre. Dos tipos de justicia. Una es nuestra justicia personal y otra es la justicia de Dios. Y cuando estoy hablando de justicia no estoy hablando de juicio tipo como cuando estás en la corte y hay un juicio y no estoy hablando de litigio. Estoy hablando más bien de un sentido de integridad personal, ese tipo de justicia, ¿no? Una persona que se siente justa, ¿no? Entonces, hay dos tipos de esa justicia. Una, dice la Biblia que hay una justicia que es nuestra por las obras de la ley. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos cosas nos ganamos un cierto estatus, ¿no? Las obras de la ley. Si nosotros pudiéramos cumplir a cabalidad toda la ley del Antiguo Testamento, recibiríamos esa recompensa. Las obras de la ley me han hecho justo, porque soy una persona recta e íntegra. Hay un problema con eso. El problema es que la Biblia dice que todos hemos fallado. Que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, porque todos hemos roto por lo menos una. Y si has roto una de esas leyes, de las leyes de Dios, dice la Biblia que es como si hubieras roto todas, ¿no? Es como si te entregaran una pizza por delivery y en esa pizza hay una cucaracha. Ay, no, pero está solamente en este slide. Entonces, boto eso y me como el resto. No creo que ninguno de nosotros haría eso, ¿no? Espero. Pero si lo llevo más allá, lo que pasó en nuestro país hace unos meses, un par de años, ¿no? Toda una cadena de pizzerías se fue a la quiebra, o sea, cerraron toda una cadena de pizzerías, estamos hablando de Domino's, porque hubo una cucaracha en un local y alguien se quejó y nadie hizo nada y toda una cadena de restaurantes se fue al suelo por una cucaracha. ¿Te das cuenta? Ay, pero es una cucaracha, ¿qué importa? Bueno, parece que a la sociedad le importa. Y entonces, ¿te das cuenta cómo una sola falla puede traer abajo una multinacional? O por lo menos en un país. Regresaron con fuerza, ¿no? Y después puede decir, no estábamos auspiciados por Domino's, por si acaso. Pero solo como un ejemplo, y es que una sola falla es suficiente para traer abajo todo. Un solo pecado es suficiente para recibir la condena eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no dice la paga de los pecados es la muerte, la paga del pecado, en singular. Entonces, esa justicia personal que es por la ley no nos sirve mucho. Y Pablo parece tomar este tema de conversación, este hilo de conversación y enredarlo en su epístola, en el Nuevo Testamento, en la epístola de Filipenses, donde dice, cuando Jesús venga, dice Pablo en Filipenses, yo no quiero ser encontrado en mi propia justicia, aquella que es por la ley, dice. Sino más bien yo quiero ser encontrado en otro tipo de justicia, en la justicia que es de Dios y es nuestra por la fe. Hay otro tipo de justicia y es la justicia que es de Dios, la justicia que Dios nos da. ¿Okay? Ahora, ¿cómo recibimos esa justicia? Pablo dice es por la fe. Abraham dice creyó y fue hecho justo. Entonces hay otro sistema de justicia. ¿Okay? Y lo que pasa con el ser humano, creyente o no, es que todos tenemos un cierto sentido de justicia personal, esa autojusticia, ¿no? Y es uno de dos, es el sistema de Dios o es el sistema del hombre. Y es como cuando una persona tú le dices a una persona, oye, ¿tú eres una buena persona? ¿Te consideras una buena persona? Y si le has hecho alguna vez, o si te han hecho esta pregunta, o si le has hecho esta pregunta a alguien más, de repente la respuesta que vas a encontrar es la siguiente, como, ¿yo? Toman 30 segundos. Sí. Y la mayoría de personas te va a decir que sí, que se considera una buena persona. ¿Por qué? Porque están calificándose a sí mismos bajo un promedio, ¿verdad? Bajo un promedio. Hay una diferencia entre una calificación bajo promedio y el estándar. Si eres maestro, sabes de lo que estoy hablando.
Porque cuando se trata de una clase, por ejemplo, hay calificaciones. Y cuando las calificaciones llegan y llega el momento de calificar y poner la nota final de una clase, de un curso, de un diplomado, de lo que sea, hay una decisión que los maestros toman. ¿Vamos a calificar en base al promedio o vamos a calificar en base al estándar? Y es diferente, porque el estándar no cambia. Si yo soy el maestro y te digo, ok, mi clase necesitas estos 3 requisitos, A, B y C, y si los cumples a cabalidad, te doy el 100%. Eso es el estándar. Cumples el estándar, te llevas el 100%. Ese es el estándar. Pero el problema es que muchas veces en ciertas áreas de la academia, los profesores tienen que dejar un poco el estándar y calificar en base al promedio, porque la mayoría no pasa el estándar. Entonces, digamos que el estándar es el 100%, 100 puntos. Pero la mayoría de la clase, del 100% de los alumnos, 80 sacaron 50. 80% de los alumnos sacaron 50% de nota. Entonces lo que pasa es que o jalamos a todos, porque estamos ceñidos al estándar, o calificamos en base al promedio, una curva de Gauss, como se llama también. Entonces, ¿qué pasa? Que el maestro entonces dice, ok, el 100% era ese, es el estándar, pero lo que voy a hacer para no tener que jalar a todos es que voy a calificar en base al promedio. Digamos que la mayor nota es 80 en vez de 100. Se tenían que haber sacado 100, pero se sacaron 80. Entonces el maestro dice, ok, ahora el nuevo estándar es el 80, el nuevo 100 es el 80. Y entonces aquellos que se sacaron 50, puede que ya no jalen, sino que aprueben. ¿Por qué? Porque el maestro ha calificado en base al promedio. ¿Ok? ¿Por qué te estoy hablando acerca de todo eso? Porque la gente piensa que así es la justicia. La gente dice, ¿tú eres una buena persona? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque se están calificando a sí mismos en base a otra persona. Bueno, no soy perfecto, pero tampoco soy tan malo como aquel que está en la cárcel, ¿no? ¿Te das cuenta? Se han calificado en base a un promedio. A un promedio. Pero esa no es la forma en cómo Dios nos califica. Dios nos ha dado un estándar. Es su ley. Y bajo ese estándar, todos nosotros hemos reprobado. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Bueno, debo ser un terrible maestro porque todos jalaron. Entonces voy a cambiar el estándar. Voy a bajar el estándar. ¿Dios hizo eso? No. Dios no bajó el estándar. Su ley sigue siendo su ley. ¿Qué hizo Dios? Lo que hizo Dios fue que Él envió a su Hijo para que jale por nosotros. Él, que era inocente, santo, perfecto, justo, nunca pecó, Él llevó nuestra condena. Y a través de la fe, dice la Biblia, nosotros podemos ahora recibir su justicia. Llevándolo a casa el punto, entonces nos damos cuenta que nosotros fuimos los que jalamos, nosotros fuimos los irresponsables, nosotros fuimos los que nos sacábamos la nota reprobatoria. Pero Jesús tomó la caída por nosotros y ahora Él nos da la nota más alta. No porque nos la ganamos, sino porque Jesús pagó por completo nuestra condena. Entonces, ¿te das cuenta de la diferencia entre esos dos sistemas de justicia? Adoni-Sedec es el rey de justicia, pero es una justicia falsa, ¿no? Es una falsa justicia. Esa es la justicia personal. ¿Ok? Y lo que quiero decirte es que hay cosas terribles que suceden en nuestras vidas cuando permitimos calificarnos bajo la escala del promedio. Cuando el rey de justicia que reina en nuestra vida es la justicia personal y no la justicia de Dios. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un falso sentido de justicia personal, porque nos calificamos en base al promedio, entonces desarrollamos un sentido de superioridad, porque nos creemos mejores que esas personas que están por allí, mejores que esos criminales, mejores que esos asesinos, me considero mejor que otras personas. Y claro, si te calificas en base al promedio, probablemente lo seas.
Pero recuerda que así no es como Dios nos juzga. Dios nos juzga de acuerdo a su estándar. No solamente desarrollamos un sentido de superioridad, sino que también desarrollamos un falso sentido de paz. ¿Te acuerdas de qué ciudad era rey Adonisedec? Jerusalén, la ciudad de la paz. Desarrollamos un falso sentido de paz, nos sentimos, yo no necesito a Dios porque yo soy una buena persona, ¿yo para qué? Tengo paz, pero es falsa esa paz. Nos volvemos críticos de los demás porque nos sentimos superiores. Peleamos con nuestro cónyuge todo el tiempo porque yo le confieso sus pecados y ella me confiesa mis pecados, en vez de yo confesar mis pecados y ellos sus pecados. Justificamos todo tipo de comportamiento inmoral porque pensamos que estamos bien en estas otras áreas, entonces no debo estar tan mal, ¿no? Dios no debe estar tan molesto conmigo porque mira, estoy haciendo tan buenas cosas por aquí y creo que puedo, no sé, tener este problema por un tiempo. ¿Te das cuenta? Podemos ser tan trastornados en nuestro entendimiento de la justicia del ser humano. Entonces, con él, Adonisedec, con él vienen otros reyes, 4 otros reyes. Sus nombres también son indicativos. Oham, rey de Hebrón, es el primero. Oham significa destruir. Y Hebrón, la ciudad, significa alianza o comunión o compañerismo. Y es curioso porque cuando reina una falsa justicia en nuestra vida, eso destruye cualquier comunión que podríamos tener con Dios. El segundo era Piriam, rey de Jarmut. Piriam significa su nombre burro salvaje. Y en Israel un burro salvaje es tenido con cierta estima porque es un burro que sobrevive bajo circunstancias muy difíciles en el desierto. Pero el problema es que no sirve para nada porque no puede ser domado. Entonces, Piriam, burro salvaje, y Jarmut, esa ciudad significa arrogante o arrogancia. Y es interesante cuando la justicia personal, cuando la autojusticia, cuando una persona autosuficiente tiene ese sentido en su vida, un falso sentido de justicia. No solamente la comunión con Dios es cortada, sino que también desarrolla una actitud. Bueno, se convierte en un burro salvaje y arrogante. Luego sigue Jafía, el rey de Laquis. Jafía, su nombre significa aquel que brilla. El que brilla, Jafía. Una persona que piensa que, wow, un presumido, una persona que brilla, ¿no? Y Laquis, la ciudad, significa literalmente algo así como inconquistable o impenetrable. Y cuando una persona tiene un falso sentido de justicia, no solamente su comunión con Dios es destruida, no solamente se convierte en un burro salvaje arrogante, sino que también desarrolla una presunción, se convierte en un presumido que es inconvencible. ¿Te has dado cuenta de una persona que es autosuficiente nunca le puedes enseñar nada? Y si por ahí le dices algo que esa persona no sabía, su respuesta es, ya sabía. Oye, ¿sabías que esto se hace así? No, sí, ya sabía. No le puedes enseñar nada a esa persona. Luego sigue el último, es Debir, el rey de Eglón. Y Debir puede que venga de esta palabra hebrea que significa hablar. Y Eglón es un poco más difícil de traducir, pero podría ser algo así como saltar en círculos. Saltar en círculos. Hablar y saltar en círculos. Una persona autosuficiente nunca termina de contarte acerca de todo lo bueno de su vida. Esas personas, ¿te has dado cuenta? Que siempre están hablando, pero no solamente hablando, sino que hablando de sus logros, de sus cualidades, de cuán buenas personas son, de las cosas buenas que hicieron.
Y están hablando todo el día, saltando en círculos, hablando acerca de, mira, yo, mira todo lo que yo he hecho, y y mira, yo. Una persona justa, autosuficiente. Ahora, es interesante porque nosotros decimos, sí, yo conozco personas así. Decimos, ¿no? Pero quiero que prestes atención porque estos eran reyes dentro de la tierra prometida. Y si la tierra prometida es una imagen de la vida en Cristo, entonces tienes que darte cuenta que esto no está hablando de esas otras personas que tú conoces que te llegan por ahí. Esto está hablando de tu corazón. Porque si eres sincero por un momento contigo mismo, te puedes dar cuenta que quizá una o más de estas características han sido parte o son parte de tu vida. Estas son áreas en tu corazón que Dios quiere resolver. Son actitudes que Dios quiere erradicar. Un falso sentido de justicia, donde te crees superior que alguien más, donde pones y criticas a los demás y los humillas con tus palabras y te burlas de ellos. ¿Y por qué? Porque sientes superior. Y la Biblia dice, ninguno tenga, curiosamente en el mismo libro de Filipenses dice, nadie tenga como superior a los demás, sino que debe estar esta mente en nosotros, la mente de Cristo, el cual siendo igual a Dios no lo consideró como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó y se humilló. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? Bueno, vamos a seguir leyendo el pasaje. Dice, y 5 reyes de los amorreos, contando pues a estos 4 más Adón y Sedec, el rey de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón vinieron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Los de Gabaón entonces mandan una señal de ayuda, un mensajero a Josué y le dice, ven y ayúdanos. Ahora, si yo hubiera sido Josué, yo les hubiera dicho algo así como que, no molestes, ¿no? Algo así como que, no es mi problema, no es mi roche, tú averígualo, tú ve cómo vas a hacer. ¿Por qué? Porque estos sí han hecho una alianza con ellos, pero Josué no estaba bajo ninguna obligación de defenderlos ante sus vecinos. Porque no eran pueblo de Israel, no tenía ninguna obligación Josué para con ellos. Y sin embargo, mira lo que dice el versículo 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, todos los hombres valientes. Josué llevó a todo el ejército de Israel para defender a los gabaonitas. Qué loco, ¿no? Qué loco, porque no sé si te das cuenta que muchas veces nosotros clamamos a Dios por ayuda. Y francamente no merecemos su ayuda. No merecemos que Él nos defienda, que Él haga algo por nosotros, porque hemos sido rebeldes en contra de Él, hemos pecado. No merecemos su ayuda y sin embargo, ¿sabes qué pasa? La Biblia nos enseña que todo aquel, dice la Biblia, que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Si una persona, no importa cuán lejos haya ido en rebelión o cuán bajo haya caído en pecado, si una persona clama en el nombre del Señor Jesús, si clama a Él por ayuda, será salvo. Si pones tu fe en Jesús, si te arrepientes de tus pecados, si vienes en genuinidad, si vienes de una forma sincera a Él, Él te escucha. Él viene en tu ayuda, Él viene en tu rescate. No puedes estar tan lejos. No hay lugar en este universo donde la gracia de Dios no te pueda alcanzar. Entonces, versículo 8, Jehová le dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Quiero que sepas, lo que Dios quiere hacer es que Él quiere erradicar a estos reyes, así como quiere erradicar esas actitudes de tu corazón. Y le dice a Josué, no temas. Había temor en Josué. Claro, ¿por qué Dios le tendría que decir a Josué que no tema? Porque temía. No temas. Dios sabe lo que hay en tu corazón.
Puede que por afuera te veas como un líder increíble y lo tienes todo bajo control. Y wow, Josué, qué increíble. Dios te dice, no temas. Todos los demás puede que hayan fallado en darse cuenta de ese pequeño detalle, pero Dios lo ve. Dios sabe exactamente lo que hay en tu corazón y sabe exactamente lo que necesitas escuchar. Y le dice a Josué, no temas. ¿Por qué? Y le da una promesa, no solamente un mandato. Le da una promesa, le dice, yo los he entregado en tu mano. ¿Me puedes ayudar respondiéndome a esta pregunta? ¿En qué tiempo se encuentra esa promesa? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado, ¿no? Yo los he entregado en tu mano. Espera, pero todavía no habían peleado. Todavía ni siquiera habían llegado. ¿No es curioso cómo Dios habla acerca del futuro como si ya hubiera pasado? ¿Por qué? Porque Dios ya lo vio. Dios puede hablar del futuro como si hubiera pasado en el pasado porque para Él ve el fin desde el principio. Le da una promesa. Yo los he entregado en tu mano. No solamente Dios ve el futuro, sino que le da esta promesa para generar algo en Josué. ¿Qué cosa? Confianza, seguridad, pero estas cosas provendrían de un lugar más profundo, la fe. Vendrían de la fe. Porque, ¿cómo es que Josué podría tener confianza y seguridad aparte de que si Josué creía o no a Dios? Yo te puedo decir, no temas, yo los he entregado en tu mano. Pero para que tú de esa promesa saques confianza y seguridad, necesitas, número uno, creerla, ¿no? Y aquí es donde quiero que te des cuenta de un punto muy importante. El temor muchas veces no es ninguna otra cosa sino incredulidad. ¿Por qué tememos en esta vida? Tememos, ¿verdad? Porque tenemos temor. Pero el temor es simplemente muchas veces incredulidad. Tememos porque no creemos. Tememos ante una circunstancia, tenemos miedo de lo que va a pasar mañana, de aquí a 10 años, tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo. Y es que no hay circunstancias que nos infunden verdaderamente miedo. Sí, sí las hay. No estoy hablando de sentir miedo, estoy hablando de obrar bajo y operar en función a el miedo. El miedo te paraliza, pero la fe te impulsa. Y lo que Dios desea es que obres y que operes bajo la fe. Entonces, para eso, Dios le dice, yo los he entregado en tu mano, pero necesitas ejercitar tu fe. No obedecemos muchas veces porque no creemos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de ese pequeño detalle. Y Josué vino a ellos, de repente, versículo 9, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. ¿Desde dónde? Desde Gilgal. Toda la noche. ¿Sabes cuánto? Habían 40 kilómetros entre Gilgal y Gabaón. O sea, Josué y todos los ejércitos, que eran varios miles de soldados, habían tenido que viajar toda la noche, unas aproximadas 12 horas, entre 10 y 12 horas, durante la noche para llegar de Gilgal a Gabaón. Entonces, era una marcha en la madrugada a pie, casi una maratón, 40 kilómetros. No solamente eso, no solamente eran 40 kilómetros, eran 1200 metros de ascenso, porque Gabaón se encontraba a 1200 metros sobre el nivel del mar. Y ellos estaban a nivel del mar. Entonces eran 40 metros, 12 horas, 1200 metros de ascenso durante la madrugada. Y para rematarlo, al final de esa maratón tendrían que pelear con 5 ejércitos. ¿Cómo estás tú después de caminar 12 horas en medio de la noche? Y hacía frío. No, espérate, pero no dice que hacía frío. No, sí hacía frío porque cuando llegan allí vas a darte cuenta que hay granizo. Pues hacía frío, era en medio de la madrugada. Han caminado 12 horas. En cualquier momento de la marcha, Josué hubiera podido decir, ¿sabes qué? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a regresar. No puedo.
Pero él fue y subió y lo hizo. Aquí vemos que la fe resultó en una obra, pero quiero que veas, el creer viene antes del obrar. El creer viene antes del obrar. Señor, ¿no puedes hacer que sus muros se caigan como hiciste con Jericó? ¿Por qué tengo que ir? Si yo hubiera sido Josué, le hubiera dicho, Señor, bien espiritualote, ¿no? Una palabra tuya bastará para derrotar a esos ejércitos, Señor. Hasta mañana. ¿No? Pero no, ellos fueron, ¿no? Ellos fueron y entonces la fe lo impulsó a hacer esto. Y la Biblia dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, que debemos pedir a Dios que Él nos dé la gracia para poder hacer las buenas obras que nuestra fe nos impulsa a hacer. Pero es la fe. Entonces, versículo 10, Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Qué pasó? Llegaron, los sorprendieron y les sacaron la mugre. Pero aún a pesar de todo eso, dice que Dios hirió más con el granizo que los que Josué y el ejército de Israel hirió con espada. Entonces ellos fueron, marcharon, estuvieron toda la noche, llegaron con el frío, fueron y pelearon contra todo pronóstico. Pero aún así, Dios hizo más que ellos. ¿Te das cuenta que así es como Dios obra en nuestra vida? La victoria es tuya, dice. Sí, pero tú necesitas ir y pelear. Vamos y peleamos. ¿Y la gloria es para nosotros? No. Dios lo hizo todo. Nosotros fuimos fieles con la espada, fuimos y peleamos. Pero Dios peleó no solamente por nosotros, sino que con nosotros. ¿Cómo lidias, cómo conquistas esas áreas en tu vida que Dios desea conquistar? Cree su palabra, da lo mejor de ti y encomiéndale el resto al Señor. Cree su palabra, da lo mejor de ti, encomienda el resto al Señor. Hemos dicho, a veces no obedecemos porque no creemos. Creer viene antes que orar. Pero una vez que has creído, da lo mejor de ti. Tener fe no es una excusa para no obrar. De hecho, hemos dicho que la fe nos impulsa a obrar. Entonces, ¿cómo lidio con esto? ¿Cómo trato con este problema? Señor, no sé, no tengo victoria. Señor, estoy en pecado. Señor, no sé, no puedo salir. Me siento, Señor, no. Como... Tenemos que creer que hay poder en el Espíritu de Dios en nosotros. Pero también tenemos que hacer lo mejor de nuestra parte. O sea, es como, Señor, no puedo evitar la tentación. Y son las 11 de la noche y estoy en la cama de mi novia. No puedo evitar la tentación. Tengo fe, pero la Biblia dice que para toda tentación hay una salida. Dios nos da con una tentación la oportunidad de escapar. Y a veces esa salida es la puerta. Entonces, cree la palabra de Dios, haz lo mejor de ti, pero encomienda el resultado al Señor. Encomienda el resultado al Señor. Él va a hacer lo que solo Él puede hacer. Mira el versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en la presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? El sol se detuvo y la luna se paró. ¡Qué fenómeno! Bueno,
hay un par de opciones. Primero, hay gente que critica esto y dice que esto nunca pasó, que es un lenguaje figurativo y habla solamente de que no hay ningún milagro aquí, sino que el lenguaje solamente nos está tratando de decir que ellos pudieron terminar lo que hicieron ese día. Lo cual es ridículo porque en verdad dice ahí el sol se detuvo y la luna se paró y la gente, o sea, es bastante gráfico y literal como para interpretarlo alegóricamente. Ahora, hay un problema, ¿no? Porque dicen, el sol se detuvo. Y la gente dice ahora, entonces, ¿ves? Por eso la Biblia está equivocada. Porque el sol no va a ninguna parte, o sea, somos nosotros los que giramos. ¿No? El sol no sale ni se pone. La tierra gira sobre su eje y eso hace la ilusión de que el sol salga y se ponga. Pero lo que hace que el sol se mueva a través del cielo es la rotación de la tierra. ¿Ves? La Biblia se equivocó. Claro, pero todo el mundo dice cuando amanece ya salió el sol. Y nadie le dice, eres un ignorante, te vas a... No. Todos usamos ese lenguaje porque es la perspectiva humana. Desde nuestro punto de vista el sol sale y se pone, pero entendemos que la realidad es diferente. Ahora, ¿qué pasó en ese día? Se supone que habían, lo que dice aquí, lo que el texto está tratando de comunicarnos es que hubo más luz, más horas de luz durante el día. Esa es la conclusión. El texto nos está diciendo que hubieron más horas de luz durante el día y que por eso pudieron arrasar con todos. Entonces, ¿cómo pasó esto? Algunos dicen, si dicen que el sol se detuvo, entonces la tierra tuvo que dejar de girar, ¿no? Y algunos dicen, pero si la tierra dejara de girar, la tierra gira demasiado rápido y si esto pasara, habrían consecuencias cataclísmicas y todo lo demás. Y sí, es cierto. La tierra gira alrededor del sol a unos 30 kilómetros por segundo y gira sobre su propio eje unos 465 metros por segundo. Entonces, si eso dejara de girar de pronto, sucederían cosas un poco, ¿no? Un poco cataclísmicas, es cierto. Pero lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó y cómo pasó. Puede que Dios haya intervenido en la rotación de la tierra de una forma en que no pasaron estos eventos cataclísmicos. O hay otra teoría, y es que la Biblia dice en el libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Escucha, dice la Biblia, Dios es luz. Si te acuerdas en el libro de Éxodo, cuando Moisés iba a hablar con Dios en el monte Sinaí y bajaba, su rostro brillaba de estar en la presencia de Dios. El libro de Ezequiel 43 nos dice que el templo se llenó de la gloria de Dios. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice que el rostro de Jesús está brillando como el sol. Al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 versículo 5 dice que allí, dice en la nueva Jerusalén, en ese lugar eterno, ¿no? En el destino eterno de los creyentes, dice, allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios es el Señor, Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El libro de Apocalipsis dice que va a haber un día donde no va a haber necesidad del sol para luz, porque Dios es luz. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir? Que si esto fue o no un evento del sistema solar y Dios intervino de una forma cósmica para hacer esto realidad, lo que puede haber sucedido, y creo que Dios puede hacer, ¿no? Si Dios pudo crear con su palabra los cielos y la tierra, creo que podría girar un poco el sol de una forma, Él lo podría hacer. Pero también puede ser que esto haya sido parte de esa luz que proviene de su presencia, ¿no? De su presencia. Dice la Biblia que Dios es luz y que no es necesidad del sol. ¿Cuál fue? Decídelo tú, porque yo tampoco sé. Pero esas son las opciones. Más encontramos aquí que, como para poner la cereza en el helado, ¿no? Cuando examinas las culturas ancestrales, virtualmente todas las culturas ancestrales de la tierra tienen una leyenda de un día o una noche muy larga. Depende de dónde estás en el mundo, ¿no?
En Egipto, en Babilonia, en China, en Roma, en Norteamérica, el Imperio Azteca, en los Incas, todas las culturas ancestrales del mundo tienen una leyenda de un día o una noche muy larga. Lo cual es curioso, porque puede que sea este evento. Entonces, ¿cómo terminamos un pasaje como este? Dándonos cuenta de que todos estos reyes no solamente fueron reyes históricos de la tierra de Canaán, sino que son reyes que representan áreas en nuestra vida que Dios quiere conquistar. Y a veces parece difícil, parece interminable, a veces parece que todo está en contra de nosotros, no podemos hacer la guerra, no podríamos ganar, pero recuerda, Él dice, yo los he entregado en tu mano. No pongas excusas cuando se trata de una actitud, de un pecado, de un carácter tuyo, de algo que Dios quiere transformar en tu vida. No, yo no puedo, yo no sé si esto es para mí, yo no sé, no, yo los he entregado en tu mano, pero tienes que confiar, que poner tu fe en Él, tienes que hacer lo mejor de ti y tienes que confiar en el resultado en el Señor, tienes que dejarle el resultado al Señor. Y experimentaremos como experimentaron ellos, que no solamente vamos a pelear nosotros, sino que Dios pelea con nosotros y Él nos da la victoria. ¿Quieres tener esa victoria espiritual sobre esas áreas enquistadas del enemigo en tu vida? Ese es el patrón para nosotros seguir. Confiar en el Señor, venir a Él en completa dependencia, hacer lo mejor de nosotros y encomendarle a Él el resto. Entonces, lo que sea con lo que estés lidiando esta mañana, ven al Señor, déjaselo en sus manos. Encomienda tu vida a Él y Él hará.